Muy buenas tardes para todos, bienvenida, bienvenida María Gabriela que estaba ya conectada y todos los que se están conectando en este momento. Muy agradecida por ese repaso que dieron vía WhatsApp, de verdad, bien completo. Los que están conectados me oyen bien. Buenas tardes, profe. Sí, se le oye muy bien. Buenas tardes, sí. Perfecto. Sí, profe, Gracias, todo bienvenidos a bien. todos. Gracias, bienvenidos. Me encantó, fíjense, dieron un repaso general de lo visto el encuentro pasado, el miércoles pasado, donde partieron desde el inicio. ¿Cuál es el inicio? Justamente que hablemos de esos antecedentes de la Escuela de Relaciones Humanas y ustedes lo enfocaron perfectamente, porque esos antecedentes que fueron las críticas de la escuela clásica sirvieron para que se generara entonces la Escuela de Relaciones Humanas. También enfocaron el hecho de que vivíamos momentos históricos distintos y que por supuesto eso hacía que la visión y la cosmovisión que teníamos sobre uno de los recursos principales de la organización, que es el recurso humano, pues cambiara. Eso surge y hizo que surgiera la Escuela de Relaciones Humanas, donde ya también ustedes en el encuentro anterior estuvimos conversando en qué consiste esa Escuela de Relaciones Humanas y ahora cómo era enfocado el hombre. El Tom Mayo, entonces, como psicólogo, se enfocaba en ese ser humano y estableció que sentía, que padecía y que indudablemente era un recurso importante y que había algo que hacía que ese ser humano se moviera, buscara, desarrollara, se desempeñara. Y ese algo era ese efecto psicológico y surgieron cosas como motivación, que ustedes lo mencionaron, como liderazgo, que también lo mencionaron, y que a la final entendimos en el encuentro anterior que sencillamente esas son habilidades blandas que tenemos que desarrollar. Quedó pendiente una actividad que ya en el transcurso de nuestra sesión del día de hoy vamos a explicar o quiero que compartamos eso, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos. Estoy compartiendo pantalla, ¿la pueden ver? Sí se ve, profe. Sí. Perfecto. Son funciones. Fíjense, funciones que el gerente de recursos humanos debe de aplicar, debe desarrollar, debe desempeñar dentro de las organizaciones. Observen la primera de ellas. La primera de ellas se llama provisión. El objetivo, quién irá a trabajar en la organización. Y las actividades que realizamos para esa función, para cumplir con esa función, fíjense, la investigación de mercado de recursos humanos, reclutamiento de personal, selección de personal. Cuando nosotros hablamos de recursos humanos, lo primero que se nos viene a la mente es justamente reclutamiento y selección. Pareciera ser que esa es la función principal de los gerentes de recursos humanos. Cuando hablamos de manejo de personal, nos viene también reclutamiento, selección, nómina, pago, es lo que nos viene a la mente. Pero fíjense ustedes que para cumplir nosotros con esa primera función de provisión, hay algo que debemos cumplir, investigación de mercado de recursos humanos. ¿Y para qué será esa investigación de mercado? ¿O en qué consiste esa investigación de mercado? ¿A través de qué función vamos a hacer esa investigación de mercado de recursos humanos? A ver, ¿qué sería eso de investigar el mercado de recursos humanos? Indagar sobre la oferta laboral que haya para Muy captar bien. un recurso que cumpla con las exigencias que necesito o que necesita la empresa. Excelente, Nicolás. Se trata de estudiar dos aspectos, uno interno y otro externo. El aspecto interno es lo que necesita, lo has dicho perfecto, lo que necesita la empresa, lo que necesita la organización. Es decir, es que debemos estudiar esos cargos, esa vacante, esa descripción del cargo y ese perfil del candidato que quiere la organización, que requiere la organización. Pero también, ese es el aspecto interno, tenemos que estudiar ese mercado conlleva
ya dije, dos aspectos, uno interno y el otro externo. El interno, lo que la organización quiere, necesita, desea para cubrir la vacante del cargo, por lo tanto hay una descripción del cargo, hay un perfil del candidato que debemos conocer. Y un elemento externo que también tenemos que tener en cuenta en esa investigación de mercado, el compañero creo que fue Nicolás lo dijo la oferta. ¿Sí? Es decir, ¿qué hay en nuestro entorno? ¿De qué se está graduando nuestra gente? ¿Cuáles son las competencias que existen en el mercado? ¿Ok? Entonces yo tengo que conocer lo interno y lo externo, lo que necesita la empresa y lo que el mercado ofrece. ¿Ok? Para lograr diseñar un proceso de reclutamiento y selección que sea realmente satisfactorio Óptimo. para la Ajá. organización. Y la satisfacción se mide en función de conseguir ese personal con las competencias adecuadas para poder potencializar esas competencias dentro de la organización. ¿Me siguen? Sí. Muy bien, fíjense. La segunda función que debemos realizar como gerente de recursos humanos es justamente titulada aplicación. ¿Qué harán las personas en la organización? Es decir, ya diseñamos, ya buscamos la persona ideal con las competencias adecuadas, ya tenemos a ese candidato, ese perfil idóneo para la organización, pero ahora tenemos que saber qué harán esas personas en la organización. Y para saber qué harán las personas en esa organización, tenemos que recurrir entonces a un manual de normas, de procedimientos, a un manual de cargos que nos permita saber cuál es esa descripción del cargo, cuál es ese análisis del cargo. Y esa descripción no es más que nos digan qué nivel jerárquico tiene, quién está superior a ese cargo, quién es subordinado o colaborador del mismo, cuáles son sus tareas, sus funciones, qué nivel de desempeño debe tener. Entonces yo tengo que estudiar esos manuales para yo saber qué hará esa persona dentro de la organización. Esto, fíjense, en el momento en que yo voy a reclutar y yo voy a seleccionar, ya yo de antemano estoy conociendo qué hará esa persona dentro de la organización. Son dos funciones, tanto la de provisión como aplicación, que no pueden estar separadas, que deben estar juntas, que nosotros tenemos que conocer qué le vamos a poner a hacer a la persona para yo saber qué competencias debe tener la persona, qué habilidades debe tener, si esas habilidades duras de las que hablamos o esas habilidades blandas, o tiene que tener ambas, pero en qué proporción, en qué nivel de las habilidades duras, cuáles habilidades duras debo buscar en esa persona. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos aspectos del cargo que va a desempeñar la persona. Si es un cargo nuevo, bueno, igual. Primero diseño las funciones, las tareas, lo que va a realizar dentro de la organización y luego busco el perfil del candidato. Tengo que tener el análisis del cargo, esa descripción del cargo. Otra de las funciones que debo realizar entonces es el mantenimiento. ¿Qué dice el mantenimiento? Dice, ¿cómo mantienes a las personas trabajando en la organización? ¿A qué se refiere esta función de mantenimiento? ¿Cómo yo mantengo a las personas en la organización? Eso no Esto sería tiene también que ver, como estímulos, profe, perdón. motivas, Ajá, incentivos, algo así, ¿no? con incentivos, ajá, con beneficios Esto salariales. tiene que ver con la prevención de la rotación del personal, profe, con las tácticas que aplicaría la empresa para evitar la rotación. Claro, eso para lograr mantenerlos en la organización, es decir, evitar que se vayan de mi organización con mucha frecuencia, que eso es la rotación, justamente yo le ofrezco lo que quieran, ¿sí? Para mantenerlos contentos, satisfechos. Un Esa ambiente sería la laboral idea. sano, Dime, Nicolás, propiciar un ambiente laboral sano. eso es Y, profe, importante. Sí, profe, también lo que usted habló de la
del salario emocional, ¿verdad? Exactamente. Puede ser, por ejemplo, aquí en Venezuela se ha aplicado por para compensar lo del salario. Ajá. Por ejemplo, en algunos sitios se ponen horarios más flexibles en vez de lunes a Correcto, viernes. Esa es correcto, una forma correcto, de retenerlos. correcto. La forma en que nosotros disminuyamos esa rotación de que hablaban, ¿verdad? Porque a nadie, no nos gusta que nuestro personal se nos vaya. ¿Y por qué no nos gusta? Porque obviamente hemos invertido un tiempo y un dinero en ese proceso de reclutamiento y selección. Y si ya incluso ha sido un personal que ya hemos capacitado, que ya hemos entrenado, que de alguna manera ha adquirido experiencia dentro de nuestra organización y se nos va, es decir, que perdemos realmente una cantidad de recursos invertidos en ese personal, no nada más el dinero, el tiempo, la formación y además se nos va un personal que maneja y que posiciona procedimientos de nuestra empresa. Entonces no nos gusta que se nos vaya, ¿ok? O no buscamos o no queremos, no debemos de propiciar que se nos vayan y que aumente esa rotación a la que ustedes se refieren. Entonces tenemos que tratar de retenerlo. Fíjense, remuneraciones, compensaciones, beneficios, servicios sociales, higiene y seguridad en el trabajo, relaciones sindicales. Entonces, fíjense, ciertamente tenemos que buscar recompensarlos por el servicio prestado. Por ese servicio que nos prestan a la organización, nosotros tenemos que procurar brindarle lo que necesiten, lo que deseen, de tal manera que se sientan a gusto en nuestra organización. Nicolás lo decía, hay que generar un ambiente agradable, un ambiente de trabajo agradable. Ciertamente, lo primero que buscan muchos de nuestros trabajadores es la satisfacción económica. Para nadie es un secreto que obviamente ese recurso económico Es el lo principal, necesitamos. Eh, dime, que es como el principal. fíjate, es el principal Es el y principal, recuerda pero lo sin que embargo decía, hay otros claro, que, que no son visibles. Por ejemplo, o sea, imaginemos que yo quiera ir a X banco porque el ambiente, por ejemplo, hay bancos que han tenido premios ujú, por ambiente laboral. Entonces uno dice, wow, el ambiente laboral de aquí es excelente, quiero trabajar ahí. Bueno, no sé, las dotaciones son mejores, los instrumentos de trabajo son mejores. Entonces uno aspira ese tipo de cosas y es lo que la empresa propicia para que la gente quiera trabajar conmigo. correcto, correcto. Pero fíjense, lo mencionaba una de tus compañeras, pues no siempre podemos cubrir el beneficio económico o la recompensa justa desde el punto de vista económico, por las situaciones propias del país, que bueno, ya serían objeto de otro diplomado que lo conversáramos, ¿verdad? Pero entonces tenemos que buscar cómo satisfacer a ese trabajador. Si no es con dinero, pues tenemos que brindarles entonces algún otro beneficio, alguna otra satisfacción. Pero para eso, para poder nosotros ofrecer lo que ellos quieren, lo que ellos desean, lo que ellos les gusta, nosotros tenemos que conocer también dos términos importantes y creo que también los conversamos la semana pasada, cuando hablamos de necesidades y deseos. ¿Lo conversamos? Sí. Sí, Nosotros tenemos que Sí. saber Ujú. cuáles son las necesidades de nuestros trabajadores, o sea, de qué carecen, para poderles ofrecer algo de eso de lo que carecen y poder cubrir de alguna manera y poder generar beneficio en ellos, que ellos se sientan en la posibilidad de que si bien no es un beneficio económico, pues sí hay una recompensa. Y mencionaban algunos de ustedes. Una de las maneras en que se ha recompensado al trabajador por su esfuerzo enorme que realiza y que el salario que devengamos es ínfimamente bajo, es justamente un horario flexible. Se ha establecido entonces la jornada laboral bien flexible, bueno, casi 2, 3 días nada más en la mañana. Eso tiene dos funciones. Una que de alguna manera uno dice, bueno, no estoy ganando económicamente, pero gano en tiempo. Tengo más tiempo libre, tengo más tiempo para trabajar en otra cosa o tengo más tiempo para dedicarle a mi familia o tengo más tiempo para. Es decir, estoy ganando tiempo. No gano dinero, pero gano tiempo.
¿ok? Esa es una de las formas en que se generan esos beneficios o esa recompensa en nuestros trabajadores. Uno de los beneficios, y es un salario emocional, que lo conversamos, que los trabajadores universitarios siempre hemos defendido, es el hecho de que nosotros tenemos vacaciones, ¿ok? Cuando nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos en edad escolar, tienen vacaciones. Entonces, para nosotros eso es realmente un beneficio enorme porque podemos entonces estar con ellos en esos momentos, porque estamos justamente de vacaciones. También nosotros docentes ajustamos nuestros horarios justamente en función de los horarios de nuestros hijos. Y entonces tenemos esa flexibilidad. Y aunque no ganamos mucho dinero, pues sí podemos jugar un poco con nuestros horarios y eso lo tomamos como un beneficio emocional porque nos permite entonces cubrir otras necesidades emocionales del compartir con la familia, con los hijos, en los horarios flexibles que nos ha permitido este sistema educativo. Profe, Entonces, ajá, disculpe que le adelante. interrumpa, profe, otro beneficio que veo de los trabajadores, de los profesores universitarios antes era que la gente se peleaba por trabajar ahí por las capacitaciones, que siempre los Mm, enviaban a hacer estudios y, ¿sabes? Era un beneficio que tenían al estar ahí. correcto, correcto. Que vamos poco a poco recuperando ese beneficio. De verdad, pues Podían, bueno, la mayoría todos tenían casa, tenían el tema de la caja de ahorro, tenían las mm, vacaciones aseguradas, tenían muchos claro, beneficios adicionales al sueldo. claro, claro. Y bueno, se perdieron prácticamente todos. Sin embargo, estamos trabajando en eso. Pero tú has mencionado uno Poco a interesante, ¿no? poco. Porque quizá, fíjese, la casa, el carro, se puede obtener justamente con el salario, ¿no? Con el salario económico. Pero fíjese, hablaste de uno muy interesante, que es justamente esa formación. Todos los que estamos involucrados con la academia, buscamos estar en constante formación, en constante superación, en constante desarrollo de esas habilidades duras, es decir, de esa cosmovisión, tener un área del conocimiento amplia. Y eso lo permite estar dentro de la universidad. Estamos dentro de la academia y entonces nos permite estar en constante formación. Y eso es algo que nosotros, quienes nos hemos mantenido ahí, es porque buscamos eso, tenemos esa necesidad dentro de la pirámide de Maslow, que vamos a hablar un poquito de ella, ¿verdad? Buscamos estar en esa La necesidad y el deseo, autorrealización. las dos. Dime, Nicolás. La necesidad y el deseo también, las Claro, dos. claro, de mantenernos Claro, en esa continua formación. Y dentro de esa, actualización. También, ajá. Bueno, también lo que son los profesores y todo eso dicen, ay, es que es bonito estar en ese sitio porque uno aprende de los estudiantes, uno hace amistades, uno tiene, empieza a hacer contactos, pues eso es lo que dicen los profesores. sí, sí, de hecho, Henry Vargas, cuando fue rector de nuestra ilustre Universidad de los Andes, decía que mantenerse activo dentro de la universidad era mantenerse joven, porque estábamos todo el tiempo rodeados de jóvenes. Entonces, fíjense, en el caso de esa definición de Henry Vargas o de ese comentario del profesor Henry Vargas, fíjense que podemos deducir dónde estaba él concentrado, dónde está basada su pirámide de necesidades. Era Con ese emocional. comentario, ¿qué pueden ustedes deducir? Era más por emoción. Claro, fíjense, estaba definitivamente concentrado en esa parte emocional, en esa parte afectiva La de, vocación. de ser siempre o de vivir siempre esas emociones También intensas que reconocimiento viven social. con los jóvenes, ¿no? Ok. Adelante. ¿Qué? Con reconocimiento social. Exacto, con ese reconocimiento social o con ese compartir, ¿sí? Con esa socialización que se puede establecer entre pares,
porque pues entre colegas, entre profesores, entre docentes, pero también entre esa gente joven que permite uno nutrirse muchísimo de esos avances, porque ustedes siempre son pioneros y proactivos con respecto a los avances, ¿ok? Entonces, fíjense, ese comentario que les acabo de hacer indica el hecho de estar siempre en la base de las emociones, de estar siempre en continuo búsqueda de satisfacer emociones. En la medida de que nosotros podamos sentirnos beneficiados con nuestras emociones, es decir, satisfechos con lo que sentimos, más allá de satisfecho desde el punto de vista económico, que sabemos que obviamente hace falta, pero fíjense que eso fue lo que Taylor, o lo que a Taylor y a Fayol se les criticó justamente, que ellos decían que el hombre se movía era en base al dinero. Y comprobamos que no es así, y hoy en día lo vivimos más. Vemos que no estamos nada más concentrados en el dinero, que lo necesitamos. Bueno, sí, obviamente, con el dinero es que se cubren ciertas necesidades, pero es que nuestras necesidades, lo que nos hace realmente movernos, está más allá del dinero, ¿sí? Es interesante y esa es la visión que queremos desarrollar. Fíjense, la tercera función ya habla de desarrollo, cómo preparar y desarrollar a las personas. ¿Cómo preparar y desarrollar? Esto no es más que entonces la capacitación y desarrollo organizacional, ¿sí? Nosotros, gerentes de recursos humanos, también tenemos que preparar a las personas y lo habíamos comentado. Muchos de nuestros recursos humanos están concentrados en sentirnos que nos estamos formando, que nos estamos preparando, que estamos creciendo como persona y como profesional. Entonces nosotros le tenemos que brindar eso y a lo mejor no le podemos pagar lo suficiente por sus servicios, pero sí los capacitamos, sí los sacamos a hacer cursos, a hacer talleres, a hacer seminarios y eso ya es una manera de recompensarlos. Además de que lo estamos recompensando con esa formación, también estamos garantizando que tenemos un personal cada vez más de calidad y que va a estar más enfocado en los objetivos de nuestra organización. Eso nos garantiza el éxito, porque nos garantiza un buen desempeño organizacional. Y la última de las funciones es la seguridad y control. ¿Cómo saber quiénes son y qué hacen las personas? Entonces, fíjense, tenemos que mantener siempre una base de datos o sistemas de información de controles, de productividad, de balances. Es importante que nosotros sepamos qué hacen nuestros trabajadores, aún fuera de nuestras organizaciones. No nos interesa nada más la persona dentro de la organización, nos interesa también esa persona fuera de la organización, porque establece relaciones, ¿ok? Y era lo que el encuentro pasado hablábamos, de esas relaciones personales que establecen entre los seres humanos. Establecen relaciones de dependencia, de independencia y de interdependencia. Y me interesa saber con quién se relaciona mi colaborador y qué está viviendo esa persona. Eso es importante para yo poderle brindar lo que esa persona necesite. Porque ¿con quién establece relación de dependencia? En primer lugar, con quiénes establecemos relaciones de dependencia en primer lugar? Lo hablamos en el encuentro pasado. ¿Con quiénes? Con Con la nuestra madre, familia, nuestros con la padres. mamá. Ujú. Con la mamá en primer lugar, los Ujú. padres, la familia. Establecemos relación de dependencia. Y a nosotros nos interesa entonces conocer con quién está relacionada esa persona, cuál es la relación de dependencia que tiene ese individuo. ¿Para qué? Ustedes lo mencionaron en el repaso que dimos, decían, para justamente poder cubrir esas victorias privadas, poder obtener esas victorias privadas y con relacionarse desde el punto de vista independiente, es decir, ir adquiriendo, ¿verdad? Pequeñas victorias privadas que le permitirán mantener una relación de independencia. Es decir, ya
se está alejando de depender tanto de mamá, de papá o de los familiares, o incluso depender de un trabajo. Generalmente, cuando obtenemos nuestro primer trabajo, damos alma, vida y corazón a ese trabajo, nos entregamos por completo a ese trabajo, pero resulta que eh, ese primer trabajo no va a ser el eterno, pero nos cuesta dejarlo, porque fue nuestro primer trabajo, es la primera vez, me dieron la oportunidad, me recibieron desde muy joven, me formaron, y empiezan a haber todos estos lazos emocionales que nos dificulta dejar el empleo, dejar ese trabajo. Cuando nos están ofreciendo otro, donde ganamos más, donde tenemos a lo mejor mayor beneficio, pero no terminamos de soltarnos de este porque lo que nos amarra son lazos emocionales. Eso significa que todavía estamos atados, que todavía tenemos relaciones de dependencia y que no hemos cortado ese cordón umbilical. El cordón Totalmente, umbilical profesora, nos le cortan cuando ratifico. nacemos, pero con el trabajo nos hacen un lazo y no lo podemos soltar o nos cuesta soltar. Sí, ¿Sí? esa es la Así explicación. Yo a es. veces digo por qué hay personas que duran tanto en un trabajo en esta situación. Bueno, sabemos que la parte de la educación pues no se está pagando muy bien, entonces ya entendí por qué, porque lo que usted Sí. dice son lazos emocionales con la institución. Son lazos emocionales que generamos, exacto, con la institución, con la organización, con nuestros compañeros de trabajo y nos cuesta mucho, pues, que nos suelten ese lazo, ¿no? Algunos bueno, lo llaman de algunas otras formas, pero sencillamente es tener ese lazo emocional que nos amarra ante determinadas situaciones. Eso tenemos que madurarlo y tenemos que ir madurando al respecto, entendiendo estas funciones y separando las relaciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos en las organizaciones es conseguir esa interdependencia, es decir, que ciertamente yo sé que me necesitas en el trabajo y yo sé que yo necesito de tu trabajo, o de tu esfuerzo, o de tu desempeño, pero que no eres indispensable. Es decir, que podemos cubrir ese trabajo o podemos compensar tu falta o podemos, porque somos un equipo, no eres tú solo o no soy yo sola, sino que somos un equipo. Cuando podamos entender eso, ustedes van a ver o cuando maduremos al respecto, porque a lo mejor lo entendemos, pero no lo hemos madurado todavía al respecto. Fíjense lo que decía alguna de sus compañeras en este momento. Ahora entiendo, es que es una cuestión de esa emocionalidad que no nos deja madurar al respecto y entender que podemos separar las cosas. Fíjense, en las organizaciones personales, en las organizaciones familiares, que hay muchas en Mérida, muchísimas, eh, cuesta mucho justamente la gerencia en esas organizaciones. ¿Y por qué cuesta mucho las gerencias en esas organizaciones? Hay una profe en la facultad que estuvo muchos años activa justamente estudiando esas organizaciones familiares, porque la gerencia tiene una particularidad. ¿Cuál será? Que tienen el componente emocional, se toman como si fuese la familia y no como una empresa. Que tienen un componente, ajá, Carly, creo que quieres decir algo. Sí, profe, y concuerdo con lo que dice mi compañero, o sea, no se establece como que, o sea, aquí estamos en Los la límites. empresa y pues si hay temas familiares, pues ya se resuelven en la casa, sino que se unen y pues se llega a un conflicto al final, ¿no? También no hay temas de jerarquía. De jerarquía, sí. Ujú. Hay temas de jerarquías graves, ¿sí? Porque es También que esto resulta, influye. Reina, sí, adelante. También eso influye mucho pues, en la operatividad de la empresa, cuando empiezan entre los familiares a tener diferencias entre las decisiones que se toman. Entonces eso a veces perjudica mucho la operatividad y el desempeño hasta de los mismos trabajadores, porque no sabes a quién Ujú. o sea, quién es líder. No está Sí, definido bien en el correcto. organigrama y hay muchos caciques y pocos indios. Y pocos indios, Demasiado. exactamente. Fíjense,
lo que acaba de decir Nicolás, o sea, se pierde el organigrama o no hay organigrama, ¿ok? ¿Por qué? Porque resulta que el papá, que es la cabeza de la familia, es el papá, muy bien, al cual yo le tengo que pedir la bendición cuando llego a casa, porque es mi papá, pero es que resulta que dentro de la empresa, mi papá tiene un cargo y yo tengo otro cargo. Yo tengo que, en función a los cargos, pues respetar las decisiones de papá en función a los cargos, pero no porque sea mi papá. Entonces, Yo tengo una se pregunta, profe, confunde. respecto Sí, a eso de la descripción de cargos en la función de la aplicación. Yo quería ujú, preguntarle dos cosas a usted como profesora y en la parte técnica, ¿qué es mejor? De tener bien definido una descripción de cargos que si el recurso que voy a emplear me la desempeña, pues va a aumentar mi productividad, o tener un recurso que sepa de todo un poco, que sea como integral, pero yo creo que poco abarca, poco aprieta, que mucho abarca, poco aprieta. muy bien. Entonces, ¿qué es mejor para la empresa? ¿Tener alguien que sepa de todo un poquito o tener a alguien, mira, tu cargo es este y tú tienes que estas funciones, estas tareas y punto? ¿Qué es mejor? Ok, ok, Nicolás, te voy a explicar con el punto que viene a continuación. Fíjate. Todo va a depender de la filosofía organizacional, ¿sí? Si estamos hablando de una organización piramidal, de una organización vertical, donde la jerarquía es de arriba hacia abajo, indudablemente que tenemos que hacer ahí, delegar, descentralizar, y cada uno entonces tiene que tener sus funciones bien definidas. Ahora bien, si la filosofía organizacional es de manera horizontal, donde se busca que todos tengan un mismo nivel de formación, de jerarquía, entonces en ese caso necesitamos un personal que sepa un poquito de todo para que pueda ejercer en diferentes roles en distintos momentos, porque la filosofía organizacional es horizontal. En el caso nuestro, nuestras mayorías de organizaciones son una estructura rígida, piramidal, vertical, de arriba con canales de comunicación y unidades de mando bien definidas de arriba hacia abajo. Por lo tanto, hay superiores, hay subordinados, hay colaboradores y hay funciones bien claras y definidas. ¿Ok? Pero muy bien, interesante que Nicolás nos haya hecho esta pregunta porque entonces vengo a compartir con ustedes dos diapositivas más donde justamente vamos a estar hablando de esos niveles jerárquicos que hay dentro de nuestras organizaciones, que ya dije que era de una forma vertical o piramidal. Fíjense, esta primera, ¿la observan? Sí, Ok, bien, vemos que hay tres niveles claramente definidos en esta estructura organizacional. El primer nivel lo he llamado presidente, pero ahí puede estar junta directiva, tren directivo, ¿ok? Gerente general. Un segundo nivel donde vemos que quiero o enfaticé en presentarles al gerente de recursos humanos, ¿ok? Fíjense que lo he llamado gerente de recursos humanos. Pues ahí está también el gerente de marketing, el gerente de ventas, el gerente de administración, pero bueno, nosotros nos estamos enfocando por nuestra unidad curricular en gerente de recursos humanos. Y luego un tercer nivel jerárquico donde están los distintos jefes y los oficinistas, instructores. Ok, estos tres niveles, así están constituidas nuestra mayoría de organizaciones, en tres niveles jerárquicos claramente definidos. El primer nivel jerárquico es el nivel estratégico. Segundo nivel jerárquico es el nivel técnico o táctico. Y el tercer nivel jerárquico es el nivel operativo. Es decir, el nivel más bajo de la organización es el nivel operativo. El nivel medio se conoce como técnico o táctico y el nivel más alto de la organización es el presidente, es el nivel estratégico. Bien, cada uno en esos niveles tiene bien definidas sus funciones. Por ejemplo, ¿quién se encarga de la toma de decisiones dentro de la organización? el Los gerentes. estratégico. El nivel estratégico, ¿sí? Decía Nicolás, el gerente, te escuché ahí, Gerente. el gerente, ¿sí? Qué Muy bien. bien.
nivel estratégico de la organización es quien toma las decisiones. Puede estar ahí gerente general, Nicolás, exactamente. Pudiera estar en ese nivel estratégico el gerente general, quien finalmente es el cuentadante, es la cabeza de la organización y toma las decisiones. En el nivel técnico o táctico, ¿cuáles son las funciones de ese nivel? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a generar ellos para que la cabeza pueda tomar las decisiones? Esa parte de la organización algo tiene que hacer para que justamente la cabeza tome las decisiones. ¿Qué será? ¿Qué Recopilar debe hacer? información. Ajá, El que Para, evalúa los problemas o evalúa las situaciones para plantear, digamos, propuestas. muy bien. Es quien hace los análisis correspondientes. Ustedes lo han dicho, es quien busca la información, es quien evalúa la situación de la empresa, es el quien sirve de puente entre lo operativo y justamente lo estratégico. Por lo tanto, yo busco la información, yo genero incluso las matrices, yo hago todo el evalúo de variables internas, de variables externas y yo preparo los balances, los estados financieros, las estructuras de costo, el punto de equilibrio. Yo preparo toda esa documentación, toda esa información y transmito eso a gerencia general, al presidente, a la junta directiva, a tren directivo, quienes son los que definitivamente toman las decisiones. Y son los cuentadantes de la organización, son los responsables legalmente de la organización. Y el personal operativo, ¿quiénes son? Los ¿O que qué hacen? ejecutan las acciones, exactamente. Esos son los brazos ejecutores de la organización. Esos son los que ejecutan. ¿Ok? En el caso universitario, por ejemplo, esos somos los docentes, los que damos la clase, los que estamos con ustedes, los que vamos y los formamos, porque esa es la misión de la organización, de nuestra organización de la universidad, formar profesionales. Entonces, ¿quiénes somos los que hacemos eso? Los docentes, bajo unas directrices que son emanadas de las coordinaciones y nos dan las pautas, las directrices a seguir, y estas a su vez, esas directrices fueron tomadas, fueron decididas por gerencia general. ¿Lo observan bien? Sí, sí, muy bien. Muy bien, entonces ahí está claramente definida y en respuesta a lo que Nicolás preguntaba, esta es una filosofía organizacional piramidal, vertical, de arriba hacia abajo, con directrices claras, ¿ok? Con canales de comunicación efectivos, de arriba hacia abajo, donde hay un superior y un subordinado, que hoy en día no se le dice subordinado, hoy en día se le dice colaborador, simplemente para que no le suene tan feo, pero es un subordinado, está por debajo mío y me tiene que obedecer. Ese término obedecer a mí me suena feo, ¿verdad? Porque suena muy autocrático, muy tayloriano, pero es que recordemos que Taylor estudió justamente a esa parte ejecutante, a esa parte operativa, al obrero. Entonces, por supuesto, tenían que obedecer. Hoy en día tratamos de decir que ese personal que es un colaborador, pues debe ser persuadido, influenciado para que ejerza o haga lo que yo quiero que haga, no tanto que me obedezca, porque ya vemos que ese estilo de liderazgo de obedecer, de yo mando y tú obedeces, es un liderazgo que se fractura muy rápidamente. Por eso les decía yo el encuentro pasado, no debemos de basarnos en un liderazgo de poder, sino en un liderazgo basado en principios y basado en esas habilidades blandas, para que no sea fácilmente fracturado. ¿Ok? Voy a mostrarles entonces otro estilo de estructura, sigue siendo piramidal, pero en este caso observemos que está el propietario en el primer nivel, lo llamé en este caso propietario. Repito, puede ser presidente, junta directiva o tren directivo. Luego están los gerentes, en este caso me refiero a un gerente de oficina. Y luego coloqué aquí dirección de personal. Fíjense que dónde estoy ubicando la dirección de personal. Mientras en la estructura anterior se las vuelvo a mostrar, mostré gerente de recursos humanos en el segundo nivel. En este estoy mostrando a la dirección de personal y lo llamé distinto. Ya ustedes me van a explicar por qué. Lo llamé dirección de personal y está en un tercer nivel de la pirámide.
¿Qué estoy Profe, esa diciendo en este presentación está caso? en la, en la web. Dígame. Esa presentación está en la web. Bueno, no está, esta presentación no se las colgué en el aula, que por cierto, no sé si la han podido revisar, valga la Profe, pregunta. sí, pero usted ahí decía que iba a montar unos videos, pero yo no vi los videos. Yo quería verlos, Bueno, pero y un ahí material de están. lectura. El Les video y confieso el que, material que ahí de están, pero dice oculto para los estudiantes y de verdad que no entiendo por qué los tienen ocultos, o sea, no sé por qué no los han abierto. Yo los monté desde antes de que comenzáramos el diplomado, pero justamente yo revisé desde mi código como docente y a mí me aparecen y todos, pero hay una ventanita que dice oculto para los estudiantes. Le escribí al profe Geomar a ver qué había pasado, estoy esperando respuestas, pero ahí están, ¿ok? Ya vamos a hablar de qué son esos videitos en todo caso. Pero Nicolás, esta presentación como tal no está ahí porque digamos, yo hago una presentación para el aula o un material que me interesa que revisen en el aula y otro material que es el que yo les explico en clase. Pero perfectamente si ustedes lo piden, pues yo también le pido a Geomar que la suba al aula, pues y la tengan ustedes ahí si la requieren, ¿ok? Lo pudiéramos, lo pudiéramos subir también. Como estas clases quedan grabadas, entiendo que este material pues va a quedar ahí grabado, pero pudiéramos subir toda la presentación, no hay problema. Fíjense, quiero que analicemos esto. He colocado lo que es dirección de personal en un tercer nivel de la pirámide. ¿Qué significa? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es la filosofía organizacional de esta organización en particular que fotografié? A ver, ¿dónde ven al recurso humano? ¿Dónde ven a esa dirección de personal? ¿Dónde lo ubican? En la parte operativa de la organización. Es decir, que están viendo que esta dirección de personal es una oficina ejecutante. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ok, es una oficina ejecutante, es operativa, es un brazo, ¿ok? Es una pierna, es un miembro de la organización, inferior o superior, pero es eso, una oficina ejecutante. Toma decisiones, ahí en ese nivel donde estamos, en la dirección y lo he llamado dirección de personal. En ese nivel nosotros trabajaríamos en planes estratégicos, nosotros elaboraríamos diseños de cargos, elaboraríamos perfiles de candidatos. En ese nivel, No. No, profe. no, definitivamente no. Ahí esa organización estaría viendo a la oficina, la coordinación o dirección de personal simplemente como una oficina receptora de documentos y ejecutora de nóminas y de algunos memos, ¿ok? Algunos Profe, reportes de personal solamente. profe, Pero adelante, María Gabriela, bienvenida. ajá, sería como en la estructura como un ente apagafuego. Sí, sí. Y más allá del apagafuego, ciertamente nos tendrían simplemente para resolver algunos conflictos, ¿verdad? Pero fíjate, nos tienen más como una oficina de pagar nómina, de hacer algunos cálculos, de hacer algunas estadísticas del personal que no asistió, por ejemplo. Para eso estamos, si estamos en ese nivel, para eso estamos mandados a hacer unas estadísticas de quiénes llegaron, de quiénes no llegaron, de quiénes llegaron temprano, de quiénes no. O sea, estamos como una oficina de búsqueda de información y hasta ahí. O sea, no podemos hacer más nada ahí donde estamos. No participamos en elaborar planes estratégicos, mucho menos en la toma de decisiones, no tenemos ni voz en la toma de decisiones, no hacemos perfiles de candidatos, mucho menos hacemos planes de desarrollo y capacitación, porque somos un ente absolutamente operativo, ¿ok? Receptor de documentos, elaboramos expedientes y hasta ahí. En la estructura anterior, fíjense que lo ubicamos entonces acá en un segundo nivel de la pirámide y ahí lo llamé gerente de recursos humanos. Es decir, ahí ya estamos participando en ese nivel en la toma de
decisiones. Tenemos voz, al menos, porque finalmente quienes tomarán la decisión es el presidente, junta directiva, ¿ok? El consejo de facultad, consejo universitario, pero ya nosotros aquí sí tenemos voz, sí podemos opinar, sí levantamos algunos planes estratégicos, desarrollamos algunos planes de capacitación y lo enviamos a ellos para que definitivamente aprueben o no. Adelante, creo que alguien quería participar. María, Depender ajá. de la cantidad de empleados, o sea, del tipo de la Perdón, María, te escucho entrecortado. No logré captar bien la pregunta. estructura, también. Perdón, María, esta vez no te escuché. No sé si alguno puede escucharla y me transmite la pregunta. No se escucha. Si puedes escribirla en el chat, la podemos leer de allí. Eso, por favor, porque no sé qué problema tiene con el micrófono. No le escucho la pregunta o la opinión a María. Pero de cualquier manera, muchachos, mientras María escribe, ¿verdad? Y podemos conocer la pregunta o la inquietud de María, estas son estructuras que corresponden a la filosofía organizacional. Es una cuestión de filosofía. Es decir, las empresas establecen si ven a recursos humanos como en el primer nivel, en el segundo o en el tercero. Las empresas establecen eso, de acuerdo, por supuesto, a, bueno, la concepción o la mente abierta que pueda tener su dueño, su presidente o su gerente general. Es decir, qué tanto este gerente ve que recurso humano es uno de los más importantes, si no es el más importante de la organización. Va a depender entonces de esa filosofía organizacional el que nosotros podamos estar ubicados dentro de un primer nivel, de un segundo nivel o en un tercer nivel de la organización. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y vale entonces esta explicación para que ahora compartan algunos de ustedes esa actividad que se mandó. Y la actividad que se mandó fue la realización de unos cuadros operativos, unos cuadros comparativos, perdón, unos cuadros comparativos entre algunos términos. Por ejemplo, gerencia, administración y gestión era un cuadro y el otro cuadro era talento, recurso y capital humano. Entonces, quiero escuchar a algunos de ustedes a ver que compartan ese cuadro que hicieron y si tiene relación con esto que estamos hablando aquí. Ajá, María dice por acá, tengo problemas con la red y estoy sin luz. La pregunta era si el tipo de estructura depende de la magnitud de la organización. Correcto, María, definitivamente depende de esas dos cosas. Del tamaño de la organización, y tú lo dices ahí, de la magnitud de la organización, pero recordemos que la magnitud de la organización o el tamaño se mide en dos áreas, ¿sí? Se mide en lo que llamamos tramo o control. El tramo o control es la cantidad de personas que podemos tener a nuestro cargo, ¿sí? Y por supuesto, en el número de departamentos que podamos tener. Ahora bien, los niveles básicamente son los mismos tres, solo que si de aquí aumentamos hacia más cargos, todos esos están dentro del cargo operativo. ¿Ok? ¿Me explico bien? Básicamente son tres niveles, indistintamente del número de cargos que tengamos, pero se van aumentando y vamos entonces tramando esos cargos según el número de operativos que podamos tener. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, ok. Entonces, quiero escucharlos a ustedes con respecto a esos cuadros comparativos. Tienen un poco que ver con estos niveles organizacionales. Fíjense que en este mostré
gerente de recursos humanos y en el otra estructura mostré dirección de personal. ¿Será eso? ¿Tendrá algo que ver con estos términos? Vamos a ver. ¿Quién me comparte rápidamente si obtuvo diferencias o semejanzas entre gerencia, administración y gestión y si lo podemos relacionar con estos niveles? A ver. Ajá, profe, pues por mi parte sí estuvo un poquito difícil porque casi que todos los conceptos hablaban sobre estrategias, hablaban sobre dirección, sobre Mm. control y bueno, la gestión eficiente. Entonces eran como muy parecidas en ese punto. Entonces, las semejanzas eran cumplen con un mismo objetivo, el bien de la organización. El segundo, evalúan los recursos de la empresa. Tercero, mismos pilares que era planificar, organizar, dirigir y controlar. Algunas de las diferencias o una de las que encontré es que en gerencia esto se dividía por áreas, funciones y eran las que daban el último dictamen. En la parte de gestión es la actuación a seguir para los objetivos de la organización, es actuar en esa parte de gestión. Y en la administración era manejar los procesos y los recursos de la organización para poder hacer esa gestión. Eso fue más o menos las Muy bien, diferencias que encontré. muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más que nos quiera compartir? ¿Lo vieron igual? Dice que, Ajá. ok, bueno, en administración, gestión y gerencia son conceptos diferentes. Bueno, tienen la semejanza de que las tres buscan el logro de los objetivos organizacionales, la optimización de recursos, el alcance, por ejemplo, de la administración. em, ok, es más micro. La gestión es como en la mitad y la gerencia es más macro, porque la gerencia, la visión es más global, se enfoca en la cultura organizacional, en el futuro. En el futuro, la sostenibilidad de la empresa en el futuro y su posicionamiento. Ya es como más, pues sí, posicionarla con respecto a otras empresas, como en la competencia. Sí, su visión es más global. La gestión, ya las Esa es la gestiones son más, gerencia. esa es la gerencial. Ajá, la Ok, gerencia. ok. La gestión ya está como en el Ajá. medio, porque ya se encarga de metas grupales y que Ujú. se cumplan las metas grupales, ¿ves? Y la resolución de esos problemas. Y la administración ya sería más micro, que maneja cosas más micro, como dice su palabra, presupuestos, archivos, nóminas, reglas, más de normas. Bueno, más o menos eso Ah, fue lo María que... Gabriela quiere intervenir. A ver, María Gabriela. Sí, Marta Gabriela por aquí, que somos dos. Ajá. Mar, Bueno, Mar. Se lee sí, Marga. Mario, Ajá, María exactamente así. Gabriela. Ok. Bueno, yo no lo había visto con los niveles que nos estás comentando ahora de la jerarquía de la estructura, pero justamente tenía tres claves en los conceptos de gerencia, gestión y administración. Muy Como bien. gerencia, la clave tendría que es el que dirige y optimiza los recursos, es decir, que está en el nivel más alto. Con La gerencia. administración, la gerencia. Ok. Con la administración, la clave que yo tengo es que define políticas y fines, es decir, que estaría en el nivel estratégico. Y con la gestión, yo había puesto que es el que ejecuta y toma acciones, es decir, que es el nivel operativo, según lo que yo pude sacar de las diferencias de los conceptos. Me gusta, Marja, me gusta. A ver, Yo ¿quién Profe, más? anotaría Reina. Reina, adelante. que la gerencia incluye la planificación estratégica, la gestión de recursos humanos, la gestión financiera, la gestión de operaciones y la gestión de marketing. La gestión dirige el esfuerzo diario, supervisa las tareas operativas y garantiza que los equipos cumplan con lo planificado. Y en la administración, optimiza recursos, define estructuras, diseña planes para alcanzar una mayor efectividad. Muy bien, excelente. ¿Alguien Profe, más yo digo quiere que profe, por compartir? aquí. la administración, bueno, depende de la estructura que tengamos, pudiera estar en la mitad o en la cúspide, porque la administración, como va a planificar, cómo va a disponer esos recursos, si son humanos, intelectuales, materiales, tecnológicos, o sea, tiene que estar arriba para ver cómo lo va a canalizar. Y la gerencia, pues, es la que va a tomar esas decisiones.
Y la gestión, pues, es de brazo ejecutor, es la parte final de la pirámide. Es la Ok, parte de la acción ok. como tal. Ajá, ahora sí es María Gabriela, ¿verdad? Sí, señor. Adelante. Ajá, adelante, Profesora, María Gabriela. yo lo veo como, o sea, sí tiene sus diferencias, pero el límite o la frontera entre un concepto y el otro se difumina. ¿Por qué? Porque la administración como disciplina viene a ser un proceso que engloba la gerencia y la gestión. A ver, Pero que engloba la gerencia y la gestión. la gestión en un proceso de planificación. La Ok. gerencia es más un nivel jerárquico que tiene que ver con un proceso de conducir y administrar. La gestión se asocia con la ejecución Ujú. y la planificación es un proceso de planificación, organización, dirección y control. Son conceptos que La están, administración es un ajá, proceso. Ajá. ajá, pero entonces son conceptos que se transversalizan los Sí, tres, o sea, sí, están sí. atravesados uno por el otro. Ujú. Sin la administración, sin gerencia y gestión, es solamente un aparato, así como vemos la foto que usted acaba de publicar allí. Ujú. O sea, más nada. Igual que la gerencia sin administración, es eso que estamos allí, que estamos viendo allí. Lo que da Ujú. forma, lo que da progreso, evolución, lo que genera resultados, son los tres niveles, gerencia, gestión y administración. Ok, muy bien. Me quedo con eso último. Fíjate, interesante. Yo no diría que se atropellan o se unos con otros, ¿no? Sino que están de la mano uno con otro. Eso es cierto. No puede haber gerencia si no hay administración y gestión. No puede haber administración si no hay gerencia y gestión. No puede haber gestión si no hay ninguna de las dos. Estoy absolutamente de acuerdo. De todas las intervenciones, me parece que estamos clarísimos en que gestión está en la parte operativa de la organización. Todos coincidieron sin lugar a dudas en decir que la gestión en la parte ejecutora, que está en la parte operativa, que es el brazo motor, que es la que ejecuta. Perfecto. Donde vi ciertas dudas y ciertas contradicciones fue en los dos niveles anteriores. Es decir, algunos mencionaron que gerencia estaba en el nivel medio y administración en el nivel superior, y otros mencionaron que gerencia está en el nivel superior y administración en el nivel medio. Vamos a tratar de clarificar y unificar esos criterios. Fíjense, hemos dicho que el nivel estratégico es quien toma las decisiones. El nivel estratégico es el superior a la pirámide, aquí donde está el Sí, la presidente. gerencia. Ahí debe estar la gerencia. Ahí está todas esas personas que toman decisiones. Esa es la gerencia. Y entonces en el nivel medio, Estratégica ¿quién va? política. Ah, bueno, ¿Quién va no, que en dice ese que es nivel medio? estratégica política, porque también negocia, toma decisiones de alto riesgo y negocia con el entorno. Claro, pero esa es la gerencia. Esa es la gerencia. Sí, claro, la ¿Quién gerencia. está en el nivel medio? ¿Quién va en el nivel medio? La administración, entonces. La administración. Entonces, el administrador, y creo que lo decía María Gabriela en su intervención, ¿verdad? Es quien realiza un proceso de planificar, organizar, dirigir, controlar, ¿ok? Y planifica, y todas esas planificaciones que realiza la eleva a la gerencia para que gerencia las evalúe. Y finalmente gerencia dice, se ejecuta, no se ejecuta, y toma la decisión, y da las órdenes, y da los recursos, ¿ok? Pero la planificación la hace ese nivel intermedio que es la administración. Y la toma de decisión la hace la gerencia y la ejecuta al nivel operativo, a quien le pasamos ya todos los planes, a quien le damos todos los recursos y ejecútese. Esa es la gran diferencia que tenemos entre esos tres términos. Bien lo decía María Gabriela y otra chica que intervino al principio y dijo, me costó mucho conseguir diferencia. Es verdad, porque es que están interrelacionados, van de la mano, están concadenados, ¿ok? Ciertamente, y
llegamos a esa conclusión. No puede haber administración si no hay gerencia y si no hay gestión. No puede hablarse de gestión si no hay gerencia de administración. No puede hablarse de gerencia efectiva y eficiente si no contamos con una administración eficiente también. ¿Ok? Entonces van de la mano, pero sí hay grandes diferencias. ¿Y dónde ubicamos a ese departamento de recursos humanos? ¿En qué nivel lo colocarían ustedes? Si hablamos de que el recurso humano viene siendo parte de todos los distintos recursos que, em, permítanme encontrar el término, que busca optimizar la administración, yo lo ubicaría en la administración. Nivel intermedio. Sí, nivel intermedio. Sin embargo, fíjense, hay organizaciones que la muestran, como yo se los había indicado, ¿verdad? Que lo muestran en un nivel operativo. Entonces, cuando ya uno ve ese tipo de estructura, son generalmente esas pymes, esas pequeñas organizaciones, vemos que la filosofía organizacional no está basada en el recurso humano, sino que siguen siendo quizás muy taylorianas y están basados en ese nivel operativo. No han evolucionado. Cuando uno ve eso de entrada en las organizaciones, ya nos damos cuenta que no se ha evolucionado, no se ha pasado de la teoría clásica, no hemos entendido que el recurso humano debe ser visto como lo que es, como el recurso primordial dentro de la organización. ¿Ok? Cuando ya vemos que está en un nivel intermedio, vemos que hay cierta evolución, pero fíjense, para mí sería ideal que lo ubicáramos en este nivel, allí, de la mano de la junta directiva, que estemos ahí, que nosotros, además de conocer de esos planes estratégicos, porque los elaboramos, también podamos participar en la toma de decisiones con voto, porque ya nos invitan a participar con voz y nosotros podemos emitir y explicar todo el plan y por qué hicimos lo que hicimos y todo, pero no votamos todavía, vota el resto, ¿no? Entonces, sería bueno o interesante que llegáramos a ese nivel, a esa evolución y que entendamos que sí, ahí nosotros tenemos que estar en esa junta directiva, o por lo menos un representante nuestro debiera estar en esa junta directiva. Muy bien, excelente. Ahora teníamos otro cuadro con 3 términos más, que era hablar justamente de lo que era recurso, talento y capital. ¿A qué nos referimos con ese recurso, talento y capital? ¿Qué diferencia hay o qué semejanzas hay? Y era hablar de recursos humanos, no cualquier recurso, era hablar de recursos humanos, de talento humano y de capital humano. ¿Qué diferencia observaron ustedes en eso? Profesora, en el caso de recursos, ¿verdad? Es Ajá. un término que se refiere a cualquier clase que en caso de necesidad sirve para conseguir lo que se pretende. Es cada una de las personas que forman una parte de una organización. También es posición más administrativa, definido así dentro de la organización. El talento sí va más apuntado hacia las habilidades que tiene el trabajador. Son las competencias que aporta cada trabajador a una empresa con el fin de generar valor agregado a la organización, habilidades profesionales. Y en el caso del capital es potencialidad productiva de las personas de una empresa en función de su educación, formación y capacidades. Muy bien. Viene a ser recurso es el medio, talento el potencial y capital el activo. Ajá, vamos a ver, capital el Ajá. activo. Un activo intangible de la Ok. organización. Que eso se mide por, ¿cómo que se llama eso, Roy? Ujú. Por esa O el métrica, ¿no? tema, que es la tasa de recuperación interna. Ujú. Para Ajá, generar retornos, exactamente. La tasa sí, interna he de visto recuperación. todo, es como esa suma, el capital humano, es la sumatoria de toda la experiencia acumulada, de conocimientos acumulados de todo el personal.
que eso ya al final pues termina siendo, como bien han mencionado, un activo intangible de la organización, el saber hacer colectivo. Entonces, es una inversión que se debe cuidar. Ujú. Y por eso, y comenzamos nuestro encuentro de hoy hablando de evitar esa rotación de personal. Y por eso es que es tan valioso para nosotros, porque nosotros no queremos deshacernos de ese activo al cual le hemos invertido dinero. ¿Sí? Entonces, y le hemos invertido recursos, porque dijimos que no era nada más dinero, le hemos invertido también tiempo en que ese personal se forme, crezca, se haga preparado, capacitado. Entonces, justamente, fíjense, cuando vemos al recurso humano o a las personas, vamos a hablar de personas, cuando vemos a la persona como un capital, es porque sencillamente, ¿verdad? Lo estamos identificando con eso que le estamos invirtiendo. Sentimos que vamos a recuperar y es ahí cuando estudiamos lo que ustedes mencionaron, el TIR, el BAN, el TREMA, la tasa interna de retorno. Es cuando yo voy a recuperar eso que le he invertido a esa persona en su formación, en su capacitación, ¿ok? Así, si tenemos esa filosofía, lo estamos viendo como justamente un activo valioso para nuestra organización, no lo queremos dejar ir porque le hemos invertido y no lo queremos dejar ir. Ya es un personal que está formado, ya tiene las competencias que requiere nuestra organización. Cuando lo vemos como un recurso, lo vemos como, bueno, sí, ese elemento, bien lo decía María Gabriela, ese elemento que contribuye a la obtención de los objetivos organizacionales, ciertamente tiene cierta importancia, pero así como él, también hay otros elementos que también intervienen en la operatividad, o sea, es uno más que nos hace falta y que contribuye, pero no lo vemos como eso más importante. Y cuando lo vemos como talento, fíjense, cuando lo vemos como talento a esa persona, es un talento. ¿Qué le suena a ustedes eso? ¿Le llama la atención? ¿Piensan que así lo debemos de ver como un talento? ¿Y por qué? Porque viene a ser el motor de la innovación en la empresa cuando se considera un talento. ¿Y es más importante verlo Ah, como sí. talento o como capital? De las dos formas, es que uno viene a ser como que, vuelvo a decir, los límites están difusos en ese caso, porque no puede ser concebido para todos de una sola forma, creo. Yo creo, profe, que el capital humano es como el agregado, es el conjunto de todos esos recursos que, o sea, no quiere decir que todos esos recursos tengan talento. Algunos serán buenos para algunas cosas y otros para otras, pero el talento va a ser ese que tenga esa facilidad, esa habilidad Él resalta, sí. para poder destacar, para liderar. Sí, es Es una, más, es como más individual. Perfecto. o A sea, ver, es verdad, ese que tiene el talento humano, él resalta porque, este, aparte pues que es muy buen profesional en lo que hace, tiene unas soluciones innovadoras y será algo de liderazgo, no sé. Profe, fíjense. Ajá, adelante. también, bueno, yo tengo por lo menos el talento humano, como conjunto de habilidades, conocimientos, competencias, aptitudes que aporta a una organización, pues, un trabajador, ¿no? Y Ujú. esto da beneficio, pues, mayor productividad, innovación y éxito estratégico dentro de la organización. Entonces sí, sí, pues concuerdo mucho con lo que dicen mis compañeros, ¿no? En cuanto a talento humano. Bueno, por aquí voy a leer un mensaje que nos escribe María, que ella nos escucha, pero no puede intervenir y por eso escribe, ¿no? Dice, recursos enfocados en el control, la disciplina y cumplimiento de tareas. Talento enfocado en el desarrollo, la motivación y crecimiento. Capital enfocado en la estrategia de inversión, en saber, educación, formación y capacitación. Muy bien, María. Bueno, gracias por mantenerte activa a pesar de que no puedas compartir por Zoom, pero eso es importante, está activa también por el WhatsApp. Fíjense algo interesante. Talento.
El talento es esa habilidad innata, interna, con la cual, ¿verdad? Nacemos, ¿sí? Que se puede formar también, es cierto, no se asuste. Es decir, también la podemos fomentar y generar eh, siempre y cuando exista incluso cierta cualidad, porque nacemos con ciertas habilidades. Ya te voy a dar la palabra a María José, que está ahí alzando la manito, ¿sí? Es importante que entendamos que tenemos un don innato. Cuando nosotros, gerentes de recursos humanos, somos muy agudos en observar ese, ese talento y nos damos cuenta, ustedes dijeron que hay un personal que resalta sobre los demás, que tiene ciertas características, que lo elabora de cierta manera. ¿Qué hacemos nosotros con ese personal? Con ese personal que, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer con ese personal que resalta, que le vemos que tiene ciertas cualidades? ¿Qué hace un Apoyarlo en apoyarlo? Promoverlo. su desarrollo y para poder mantenerlo en la empresa y que Muy nos bien. traiga Ponerle ¿Qué un mayor. hace? escalafón alto, no sé. Exacto. Incentivarlo, profe. Muy bien. ¿Qué hacemos nosotros, gerentes de recursos humanos, cuando observamos eso? Invertimos. Invertimos en ese personal. ¿Y por qué vamos a invertir? Porque sabemos que es un tiro al piso. Es decir, le vemos que tiene potencialidades, le vemos que tiene competencia, le vemos que tiene ganas, entonces vamos a invertir en él, vamos a invertir en él porque en él vamos a desarrollar eso que nosotros necesitamos y además lo vamos a mantener en la organización porque le vamos a generar todo un plan de trabajo que pueda él, un plan de formación para que después él pueda desarrollar en su plan de trabajo. Entonces, fíjense, alguien lo decía, es muy difícil separar a las dos, al talento y al capital. Nosotros vamos a estar viendo y tenemos que convertirnos en unos gerentes bien agudos a la hora de observar para poder captar esos talentos dentro y fuera de nuestra organización. A veces estamos fuera de la organización y vemos a alguien que trabaja eficientemente, que es colaborador, que está presto a recibir órdenes y lo queremos captar para nuestra organización, no los queremos llevar porque vemos que tiene un talento y lo captamos y a veces lo reclutamos y le ofrecemos más de lo que está ganando en su organización. Esa es una manera de reclutar. Averiguamos dónde está trabajando, cuánto gana para nosotros poderle duplicar la oferta, si está en nuestras capacidades, porque no los queremos llevar a nuestra organización porque vemos que tiene el talento y vamos a invertir en Profe, él, en desarrollar, en potencializar ese talento para que se quede con nosotros. Entonces, en un momento lo vemos como talento, en ese momento de captación y queremos ver esas cualidades que hay en él y inmediatamente después lo vemos como un capital, porque le estamos invirtiendo, porque sabemos que vamos a recuperar, sabemos que vamos a tener esa tasa interna de retorno rápidamente y vamos, ese personal nos va a generar más de lo que incluso le estamos invirtiendo. Por eso invertimos. María José quería decir algo, tengo que tenía una, la du- manito tengo, alzada. un- ten- yo tengo una duda, profe. Ajá. Porque estamos hablando de así desde una dimensión muy cualitativa, subjetiva del aspirante o del trabajador. Pero cuando es una política gerencial, concebir todo lo que unos llaman recursos en talento. Por ejemplo, yo conocí una empresa que decía que es una empresa la empresa donde trabajo actualmente es la gestión de talento humano, Ujú. pero donde trabajé anteriormente se llamaba recursos humanos. O sea, ahí es una concepción de la empresa donde considera que sus trabajadores todos son talentos humanos y toda su política de formación del personal va para desarrollar habilidades que le dan un valor adicional a la empresa. Inclusive, el lunes tuve una reunión con con la dirección de gestión de GTH, inclusive se llama así, GTH. Y entonces ellos mostraban un manual y hay una evaluación de competencias que da como unos bonos adicionales. Uno lo consideraba una evaluación más. Resulta que muestran ese manual y yo descubro allí
que ahí es donde radica el impulso de la empresa, el crecimiento que ellos proyectan en este año, radica en el manual que lo llaman sinergia del éxito, una cosa así, que es un valor a la excelencia. Entonces, mostraban los indicadores. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahí es una política empresarial. No es visto como un valor individual que nos distingue a una persona de otra. No, todo el personal tiene es considerado talento humano. Ujú, ujú. Bien, bien. Ya vuelvo a retomar con María José porque creo que era María Gabriela, ¿verdad? Que estaba Sí, interviniendo. sí, sí. Ok, María Gabriela, fíjate, interesante lo que tú estás planteando. Dice, hay una filosofía organizacional o una política, ¿verdad? Y ven a todo el personal como talentoso, lo ven con talento. Y esa fue su política a la hora de reclutar el personal, todo aquel que tuviera talento. Pero, y tú lo acabas de decir, han llevado esa cualidad, porque es una cualidad el talento, lo han llevado cuantificable, es decir, lo han llevado a medir en niveles de desempeño o de rendimiento, ¿sí? Para ellos poder tener unas estadísticas y poder entonces premiar, beneficiar como lo hayan establecido, aquel que haya rendido más. Entonces ellos han transformado una cualidad en un dato cuantificable. Esa es una política de la organización, definitivamente. Ahora, hay otro aspecto que también deberíamos de identificar. Muchas veces, y ustedes tienen los términos claros, porque lo hemos unificado, hemos compartido, ¿verdad? Muchas veces el problema que tenemos es que nuestras organizaciones, nuestros dirigentes de nuestras organizaciones no tienen claros los términos y colocan el nombre de dirección de personal por colocar un nombre y lo colocan en un nivel sin saber qué atribuciones está indicando al colocarlo en ese nivel operativo o en ese nivel medio o en el nivel estratégico. Generalmente es medio u operativo, ¿sí? Es decir, hay desconocimiento realmente de los nombres adecuados que se deben utilizar de acuerdo a la filosofía o a la política de la organización. Y entonces por eso te vas a encontrar, María Gabriela, estas contradicciones dentro de las organizaciones. Es decir, lo llaman talento y usted me dice, un talento debería estar en un nivel jerárquico intermedio. Y es cierto, debería estar ahí. O incluso debería estar en el nivel estratégico. Pero resulta que lo llaman talento y lo tienen en el nivel operativo. Y usted dice, bueno, hay una contradicción, pero es por la falta realmente de conocimiento sobre estos términos y sobre la diferencia, porque lo que pasa es que se han usado de manera indistinta y lo han usado como sinónimo, lo han usado y sin tener la verdadera concepción. Eso es lo que está pasando en muchas de nuestras organizaciones. Ahora sí, María José, vamos a darte la palabra. Profe, pues realmente me despejó la duda que tenía. Mi pregunta iba a ser que yo como gerente de recursos humanos, ¿cuál sería mi objetivo? Si buscar directamente el talento o el capital humano y si teniendo el talento humano yo invirtiéndolo podría transformarlo en mi organización en capital humano, que realmente me respondió ahí mismo la inquietud. Bueno, pero perfecto, quedó clarísimo entonces, me alegra. Claro, nosotros Sí, clarísimo. debemos de tener esa agudeza de buscar a ese personal talentoso, que además lo llamamos talento, pero ¿qué es lo que estamos buscando en ese personal? Esas habilidades, de esas habilidades que hemos venido conversando, de esas habilidades blandas que yo quiero que mi personal tenga y que es talentoso para dirigir al personal. Entonces tiene liderazgo. Resulta que él tiene un don que la gente lo sigue y que la gente lo apoya y le sigue. Es porque es talentoso para liderar, o sea, tiene liderazgo. Esa es la persona que yo voy a buscar dentro de mi organización. Y en esa es la que voy a invertir para luego medir esa rentabilidad. Es decir, yo te capacité, yo te formé, vamos a ver cuánto me produces a mi organización. Y debe producir más, debe manejar mejor, se debe manejar mejor la organización porque es que ubiqué a la persona donde debería estar de acuerdo a su talento y le invierto en esa formación para
fortalecer ese talento y ahora garantizar que no se me vaya de mi organización, mantenerlo, que era una de nuestras funciones. ¿Ok? Esa es la idea de nosotros como gerente de recursos humanos, que estemos pendientes de esa captación de talentos y que nos permitan entonces invertir, pero invertir sin equivocarnos, sin invertir para obtener ganancias, no para perder. Nadie quiere invertir para perder. Pero es que cuando nosotros lo hacemos a ciegas e invertimos en alguien al cual no le hemos descubierto su talento, podemos equivocarnos. Es decir, podemos generar que esa persona no desarrolle ninguna competencia porque es que no hemos descubierto cuál es su competencia. Entonces lo estamos formando en otra área distinta. ¿Sí? Y aquí surge una pregunta interesante que en todos los niveles sale. ¿El líder nace o se hace? Es una pregunta típica cuando estamos hablando de estas capacidades, de estos talentos. ¿El líder nace o se hace? Las dos cosas. Las dos cosas. Nace y se pule, se prepara, se actualiza, se instruye. Bueno, no, creo que hay personas Ambas, que profe. sí no nacen con ese liderazgo. Sí, o sea, hay personas que sí lo tienen por dentro y después Hay otros se terminan de pulir. Ajá, y muy otros se bien. ven, profe. A ver, Creo No, que es no una todo, habilidad no que todos se puede nacen con ser líder. desarrollar. es una No habilidad que todos se nacen puede con ser desarrollar líder. y es Sí, justamente una algunos, habilidad blanda que se puede exacto. desarrollar. Ya algunas personas tienen el talento y se puede desarrollar aún más, pero si no lo tienen, siempre son habilidades que se pueden manejar. O sea, es algo que se puede desarrollar aunque no lo tengas en un principio. Muy bien. Bueno, aquí dice María, que sigue activa, dice, es innato, es decir, que nace, que lo tiene adentro y Exacto. luego se desarrolla. Es la opinión de María. Fíjense, ciertamente esta es una pregunta, digo, típica y que siempre va a ser objeto de discusión, ¿sí? Eh, Hay quienes apoyan, hay autores que apoyan que definitivamente el líder se hace, hay otros que dicen que el líder nace. Yo me inclino por lo siguiente y espero que sea así. ¿Por qué? Fíjense, yo me inclino por decirle que definitivamente podemos desarrollar la habilidad de liderazgo, es decir, que lo podemos formar, que lo podemos hacer, que lo podemos desarrollar. Y espero que sea así porque ¿por qué estamos aquí entonces? Si es justamente para desarrollar en ustedes esas habilidades blandas, no solo el liderazgo, es todas las habilidades blandas las podemos generar, las podemos desarrollar. Yo Eh, me inclino a eso y espero que sea así porque yo vivo de esto, de formar en ustedes esa capacidad de liderar. Entonces, imagínense, si me dicen que nacen, yo muero en mi trabajo porque ya nacieron y ya no van a requerir formación. Pero resulta que también tengo que reconocer que hay personas a las cuales se les es mucho más fácil y asimilan estas habilidades y captan mucho más rápido, es decir, que sí tienen ciertas cualidades, porque pueden, sin tanta formación, pueden desarrollarse como líder rápidamente. Es decir, que tienen esa codificación. Y ahora vamos a caer en ese PNL. ¿Sí? Tienen cierta codificación que les permita desarrollar esa habilidad de liderazgo. Mientras que a otros les cuesta un poco más. Y entonces nosotros, formadores de líderes, tenemos que, bueno, hacer más cosas, plantear otras dinámicas, inventarnos otra manera para que esa persona pueda desarrollar su habilidad de liderazgo. Pero definitivamente se puede desarrollar esa habilidad como todas las habilidades blandas las podemos desarrollar. Lo importante es que ustedes entiendan que existen y que se abran a la posibilidad de formarse en esas áreas. Y que nosotros, gerentes de recursos humanos, estemos siempre con un ojo visor, captando exactamente quiénes son líderes innatos, quienes no necesitan mayor formación y nosotros lo vemos y entonces los ubicamos en esos espacios
gerenciales, los ubicamos en esos cargos y cuando vemos y captamos y nos damos cuenta que hay otro personal que le cuesta un poco más, pues bueno, entonces nos abocamos a ellos porque ya los otros solitos pueden. Entonces nos abocamos a estos que necesitan fortalecerse en esa área, si es nuestro interés, además, ¿no? Tampoco es que a todos los voy a convertir en líderes. Yo Exacto. lo que tengo que hacer es ubicarlos. Ajá, adelante. ¿Alguien quería decir algo? No, exacto, profe, que usted dice que ahí, o sea, que no todos están para formarse como líderes. Hay gente, yo he trabajado con personal, que hay gente que, pues, que se le ofrece alguna responsabilidad o alguna cuestión como algo como un ascenso, y pues cuando ven que requiere, o sea, que amerita mayor responsabilidad y mayor compromiso, pues simplemente se inhiben. O sea, no, Exacto. o sea, hay gente que de verdad no, o sea, no tiene el más mínimo interés de ir ascendiendo en una empresa, pues, Sí, sí, sino sí. que se allí en el cargo que ocupan y ya, o sea, yo hago esto y ya, no quiero más nada. O sea, se estancan allí y ya pues ahí uno no puede Sí, luchar. sí. Hay personas que están diseñadas para estar detrás de los telones, ¿no? Para estar detrás de cámaras. Y hay otras que están diseñadas para estar frente a la cámara y son los que dan la cara, ¿sí? Hay gente para todo. Nosotros como gerentes de recursos humanos, lo que tenemos es que ubicarlo donde de verdad ellos se van a desarrollar, donde ellos van a dar lo mejor de sí, porque les gusta estar, a algunos les gusta estar detrás de los telones y a otros les gusta salir a bailar. Bueno, ubiquémoslo. Lo interesante es que nosotros como gerentes tenemos que tener esa mirada para poder ubicar a ese recurso humano donde le corresponda realmente y donde se sienta bien, donde exprese sus emociones centrales, esa alegría, donde él se sienta bien, porque en la medida que él se sienta bien, él va a poder hacer bien su trabajo, va a tener un mejor desempeño y me va a llevar a la organización al éxito. Y eso es lo que yo estoy buscando. Entonces se trata de que yo estudie a ese personal y yo lo pueda entonces ubicar. Y aquí rápidamente vamos a conversar estos minutitos que nos quedan sobre PNL, que era uno de los materiales que ustedes tienen colgado, no que tenían, tienen colgado ahí, que no sé qué ha pasado, pero que tenemos que solucionar eso pronto para que ustedes puedan leer un poquito qué es PNL. Por definición, creo que la semana pasada incluso lo vimos. Programar, ¿sí? Programación, Neurolingüística. PNL, programación neurolingüística. Programación neurolingüística. ¿Mm? Programar el cerebro con el discurso. A eso es lo que se refiere la programación neurolingüística. Nosotros podemos programar nuestro cerebro con el lenguaje, con el discurso que utilizamos. Fíjense, cuando nosotros hablamos con un discurso fuerte, mm, gritando con una voz enérgica, muy inmediatamente interpreta, está bravo, está molesto, ¿ok? Está disgustado, está inmediatamente. El discurso condiciona. El discurso que nosotros utilicemos como gerente va a condicionar a nuestro personal a realizar de tal o cual manera las órdenes emitidas. Si emitimos un discurso muy ligero, con un lenguaje muy coloquial, tal vez, con un lenguaje en el que queremos sentirnos amigos y que todos sean nuestros amigos, entonces ese desempeño va a ser distinto, va a ser quizás menos efectivo, ¿sí? Porque bueno, estoy ligero, estoy relajado, no, ella no lo quiere para hoy, no hay problema, yo lo hago cuando pueda porque no siento una presión. En cambio, a veces el discurso hay que ajustarlo, hay que para que se ejecute de la manera en que demos las órdenes, es decir, el discurso que utilicemos, en esa manera vamos a obtener el rendimiento. De eso es lo que se trata o lo que quiero que ustedes interpreten de la programación neurolingüística. Y otra parte del material es las organizaciones complejas. ¿Por qué llamamos a las organizaciones complejas? ¿Por qué son complejas? ¿Dónde está la complejidad de las organizaciones?
¿O no son complejas las organizaciones? A lo mejor es que no las son. ¿Serán complejas Algunas son más complejas que otras. algunas? Claro, algunas. Algunas son Profe, más complejas. Algunas son más profe, complejas que otras, pero todas son complejas. yo creo que son complejas aún no siéndolos, Ajá. porque cuando se definen como no complejas, hay un cúmulo de elementos que no son perceptibles así a simple vista. Y que hay cosas en esos ámbitos que uno detecta poco complejo, hay muchas cosas que descubrir. Ujú. ¿Y Por, cuáles por pueden Creo muy ser que es esas? importante, creo que Ajá. sería importante entender la diferencia entre compleja y difícil o compleja y Exacto, desordenada, que no sería lo mismo. exacto. Ok, ok, Reina, adelante. No, exactamente lo que dice la compañera. O sea, compleja es como la estructura como tal de la organización. O sea, hay organizaciones que tienen mucha más tecnología, mucho más personal, eh, muy diferente a decir que una organización es, las organizaciones difíciles. Hay organizaciones que son muy difíciles de trabajar por el ambiente, por el tipo de gente. Entonces ahí hay Ujú. una diferencia que tener clara. En cuenta. Muy bien, fíjense, me llama la atención de que ustedes están asociando la palabra complejidad con dificultad. O sea, ser complejo es ser difícil. No, ¿Son no, sinónimos esto? No no Ajá. son necesariamente, exacto. Ok, no. ok. No necesariamente. Una organización es compleja. ¿Por qué? Y me llamó la atención que María Gabriela en la intervención dijo, hay Profe, organizaciones no complejas. ¿Cuáles son esas organizaciones no complejas? compleja es completa, que abarca todo, varios ámbitos. ¿Ok? ¿Y cuáles Yo, pudieran ser yo, organizaciones no yo complejas? dije que había unas organizaciones que parecían no complejas, pero yo veo eso como que una organización, por muy simple y por muy pequeño que sea su visión, su misión, su objetivo, está inmerso en una realidad que la hace compleja, que la pone en desafíos Ujú, tecnológicos, sociales, ambientales, económicos. Por ejemplo, en el caso de nuestra sociedad, pues toda organización actualmente es compleja, es muy bien, compleja, porque toda organización es compleja. Ahora, ¿el recurso humano es complejo? ¿El ser humano, Sí, la persona, es compleja? sí, sí, profe, sí, porque tiene Ahí no hay muchas variables, duda, fíjense. Ahí no hay duda. Ustedes aseguran de muchas variables, entrada que las profe, nada personas son fijo, complejas. Ajá, por muchas variables. ¿Cuáles son esas variables? ¿Por qué ustedes aseguran categóricamente de que nosotros somos seres complejos? porque somos seres cambiantes. Ujú. Cada Tenemos persona necesidades tiene ¿Por qué una nos variadas. personalidad ayuda? diferente. Hay muchos factores, tanto internos como externos, que pueden presentar diversas circunstancias. Muy bien. Somos seres cambiantes, somos seres circunstanciales, somos seres que estamos compuestos por razón y por emoción. Ajá. En la medida en que estemos compuestos por esos dos elementos, somos complejos, ¿ok? Las organizaciones, y me llamó la atención que Reina en su intervención dijo, hay organizaciones con mucho más tecnología y hay organizaciones con mucho más recursos humanos. ¿Cuál de esos dos ejemplos que Reina mencionó, una organización con mucha tecnología y una organización con mucho recurso humano, cuál de las dos es más compleja? Ambas. Pero ¿cuál es más La que compleja? ¿La que tiene tiene muchos recursos más humanos. tecnología o la que tiene más recursos humanos? La que tiene Los más recursos recursos humanos. La que tiene más recursos humanos.
Las organizaciones son complejas por la sencilla razón, mis estimados participantes, que están en ellas seres humanos. En la medida de que una organización esté con seres humanos, pues son complejas, porque la complejidad la lleva el ser humano, ¿ok? Y entonces, como son organizaciones que están compuestas por una serie de recursos que están guiados a un mismo objetivo, pero dentro de esos recursos está el recurso humano, ya la hace ser compleja. Una organización con más tecnología y menos recursos humanos es menos compleja. De hecho, por eso algunos intentan, ¿verdad?, cambiarnos, cosa que no lo Se, vamos a sim- permitir, por se supuesto. simplifican los procesos. Exactamente, la tecnología La permite IA. simplificar procesos, es decir, que disminuye la complejidad, tiene menos recursos humanos y disminuye la complejidad. Esa es la razón por la cual una organización definitivamente es compleja, porque está compuesta por personas. De hecho, se mide, no sé si lo sabían, pero se mide el coeficiente intelectual de las organizaciones. ¿Sabían? No, yo No, no no. sabía. Bueno, se mide. Hay incluso un texto que estoy leyendo en los actuales momentos que habla justamente sobre las organizaciones inteligentes y comienza en su primera parte hablando del coeficiente intelectual organizacional. Señores, y eso es un término estrictamente aplicado al ser humano. ¿Quiénes somos los que poseemos inteligencia? El ser humano. Y ahí Y tiene que poseemos ver, ahí tiene que ver una cualidad que las organizaciones más complejas tratan de sacarle mucho provecho, que es la innovación de cada una de las personas que pertenece a su capital humano. Ujú, ujú. O Correcto, y me sea, que encanta, este valor de María coeficiente Gabriela, que estás intelectual de utilizando la, unos términos exactos. Dime, Nicolás. perdón, profe. O sea, que este coeficiente de la empresa como tal, global, vendría siendo también como el capital humano. Porque yo lo veo Claro, como el capital, cuando se hablaba del capital humano de PDVSA, que vamos a tardar no sé cuántos años en tener ese capital con ese tipo de capacitación y tal. Entonces, yo digo que va por ahí, el claro, nivel claro. de preparación Ese nivel de inteligencia que va a tener organizacional. esos recursos en total, pues el global de la empresa. Correcto, correcto. Fíjate, ese nivel de inteligencia organizacional no es más que la suma de los niveles de inteligencia de su recurso humano. ¿Ok? Entonces, por eso se habla de un nivel de inteligencia, de un coeficiente intelectual organizacional, es decir, un nivel de inteligencia organizacional producto de ese recurso humano. Y entonces de ahí, mis hijos, surge que estemos Vamos a hablando hablar hoy en día de lo que es inteligencia artificial. Es decir, nos quieren sustituir, quieren eliminar nuestra complejidad generando tecnología que pueda supuestamente actuar como nosotros. Y digo supuestamente porque yo soy defensora de que nunca nos van a reemplazar, que partiendo desde el principio de que esa máquina, esa inteligencia artificial tiene que estar programada por un ser humano, pues entonces nunca nos van a poder desplazar. Siempre habrán seres humanos que tendrán que programar esas máquinas, pero eso es tema que vamos a discutir en otro encuentro, ¿verdad? Pero ese es, digamos, el rol que nosotros como recursos humanos tenemos. Primero, tenemos que visualizar esas competencias, tenemos que poder saber dónde ubicar a nuestro recurso humano para obtener el mayor potencial, para potencializar en ellos esa competencia que requerimos, que podamos o que requiere nuestra organización para los objetivos propios y nosotros tenemos que ubicar ese departamento de recursos humanos, bien sea en el nivel técnico o táctico o inclusive en el nivel estratégico, pero nunca debiéramos ubicarlo en un nivel operativo, porque definitivamente la dirección de personal, la coordinación de personal, el departamento de personal no debe estar en un nivel operativo. Nosotros tenemos Profe, que estar mínimo en hay, ese hay, nivel técnico. hay empresas
que tienen, por ejemplo, la dirección de GTH o GTH, Gestión de Recursos Humanos, al mismo nivel de la gerencia, pero no forma parte de la gerencia en general. Viene a ser otro ente que cobra el mismo nivel de importancia y se retroalimenta de la gerencia. Ese es el estilo de filosofía organizacional que debiéramos nosotros generar en nuestras organizaciones, porque en esa estructura, en ese estilo de estructura, es que nosotros entonces vamos a poder desarrollar todo lo que venimos conversando, de gestionar ese liderazgo en base a principios, gestionar en nuestro recurso humano esas potencialidades o esas habilidades blandas de las que le hemos venido hablando, pero tenemos que ubicarnos ahí. Ahí sería el nivel adecuado, en ese nivel estratégico que es paralelo a la gerencia. Ese sería. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir para cerrar? ¿Algún comentario final que quieran agregar? Profesora, eh, Adelante. un libro de liderazgo, yo le escucho uno que se llama de John Maxwell, las 21 leyes irrefutables del liderazgo. ¿Sí lo recomienda? Sí, 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 sí. Es bueno y tiene un buen discurso, es amigable su lectura. Ahora, a mí me encantaría que pudieran leer el de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. Ah, ok. Me encantaría que pudieran, ese libro incluso yo lo tengo digital, voy a enviárselos. Digamos, no lo van a leer para la próxima semana completo, porque no lo van a leer, es un libro que tiene 7 hábitos, 7 capítulos, cada capítulo es un hábito, pero lo van a tener ahí como un material de apoyo en su diplomado y lo pueden leer. Dime, Nicolás. Sí, para tenerlo como una manera de complemento. Sí, sí, es un libro que incluso lo pueden tener de cabecera, de esos libros que cuando ustedes tienen algún problema en las organizaciones lo abren así en cualquier página y leen esa página y ahí está incluso la solución a ese problema. Es increíble, pero es un libro que se convierte en un libro de autoayuda a nivel de liderazgo y a nivel gerencial. Yo se los voy a enviar digital. Profe, Gracias. Vale, profe, muy importante. el libro de todos somos líderes de Eduardo Martín. Sí, sí lo he leído y tiene algunos aspectos, sin embargo, digamos, tienen que tener ya claros ciertos conceptos para poder leerlo, ¿no? O entenderlo. Habría que leer primero No más jefes y luego ¿Perdón? ese. Habría que leer primero No más jefes, que es otro libro que él tiene, y luego ese, ¿cierto? Sí, 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 porque se necesita tener esas bases claras y esos conceptos que él utiliza, ¿no? Pero sí, también pueden leerlo. Por aquí en el chat habían escrito, creo que fue María también que escribió sobre el de Chavenato, ¿no? Bueno, Chavenato es bueno. Chavenato es un libro básico, es bueno. Y el de recursos humanos es bueno. Chavenato tiene un buen libro de recursos humanos. ¿Qué hace Chavenato? Es un buen libro que podrían utilizar, porque Chavenato lo que hace es recopilar todos los conceptos, todo el estado del arte con respecto al liderazgo, y él esboza y hace algunas exposiciones propias, ¿no? Pero es un libro también que sirve de base como para después ustedes buscar algunos otros más especializados. También lo pueden tener. Yo, el de Chavenato también lo tengo digital, se los puedo también enviar. Bueno, mis queridos participantes, la invitación es a que estén constantemente revisando el aula a ver cuándo nos las activan. Ya le he escrito al profe Giomar, debe estar próximo a activarlo, no sé qué habrá pasado. De todas formas, el material que tienen ahí es un material muy sencillo, muy fácil de digerir, unos videitos, pero unos videitos reflexivos incluso, ¿sí? Para que ustedes lo vean y me digan qué relación ven ustedes en esos videos con respecto a gerencia.
Eso es lo que quisiera que hicieran para la próxima semana. Sí vi que en el aula está abierta para que carguen la actividad 1. Y la actividad 1 es justamente estos cuadros comparativos sobre estos conceptos que hoy incluso acabamos de discutir, ¿verdad? La cuelgan ahí donde dice actividad 1. Los foros también están abiertos porque de hecho ya yo les dejé algún comentario, entonces pueden participar también en los foros para que durante la semana pudiéramos interactuar un poco. Y bueno, vernos en nuestro próximo encuentro en la próxima semana. Agradecida con todos que estuvieron sumamente activos, me encanta el nivel de participación que han tenido y bueno, agradecer que hoy la electricidad y la conexión nos trató muy bien, gracias a Dios. Feliz noche para Bien. todos, si no hay ningún otro comentario, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Chao, Gracias. muchísimas Chao. gracias, profe. Saludos Gracias, para buenas todos. Buenas noches a noches. todos. Chao, Chao. feliz noche. Feliz noche para todos.